eso es un océano de leche que, curiosamente, como los egipcios, lo vinculan a la Vía Láctea, también como los griegos, la diosa Hera. Por ese motivo la vaca es un animal sagrado prácticamente para toda la India. En este contexto tan heterogéneo del hinduismo aparece Buda. Buda es un príncipe muy rápido del norte de la India, de un clan fuerte. Este hombre es criado en un entorno de lujo, su condición de príncipe, se casa, incluso tiene un hijo, Rajula, pero es alguien que no es feliz. Y en un momento determinado, cuenta la leyenda, no sabemos hasta dónde la historia, hasta dónde la leyenda, él coge un carro, sale de los confines del palacio y entonces ve muerte, de hambre, de miseria, de dolor, y él decide buscar. Entonces se cuenta la tradición, se hace una especie de yogui renunciante, una asceta que no come, sufre mucho, pero eso no es suficiente hasta que en un momento determinado, debajo de la famosa higuera Bodhi, alcanza la iluminación. Buda, como saben, las 4 nobles verdades del budismo. La primera noble verdad: el sufrimiento existe. Buda, sobre todo, digamos, sería un filósofo del conocimiento. Segunda, hay una causa por la cual el ser humano sufre. Segunda verdad. Tercera verdad, hay un modo de liberarse del sufrimiento. La cuarta verdad del budismo, hay un modo de que el sufrimiento acabe. Esas son las 4 nobles verdades. La metodología para acabar con el sufrimiento es el budismo. Ese budismo que choca con los sacerdotes del hinduismo, sobre todo con los brahmanes, tiene que en un momento determinado marchar fuera de la India. En la India desaparece sobre todo más o menos sobre el siglo VII. Marchan por el norte, porque esto se desarrolla en el norte de la India, marchan al norte, a lo que el Tíbet. En el Tíbet hay una religión propia, la religión Bonpo, una religión chamánica, y ahí se estructura lo que hoy llamaríamos el lamaísmo. Ustedes habrán oído hablar del Dalai Lama. Este Dalai Lama simplemente es el jefe espiritual de una de las sectas del budismo tibetano, los Gelupas, los de los sombreros amarillos. A partir de ahí va a China, en donde se funde con el taoísmo, se estructura con el taoísmo y nace el budismo Chan, y ese budismo Chan llega a Japón. Japón se pronuncia Zen, el budismo Zen que ustedes conocen, que pasa más o menos sobre las medias. A partir de ahí, también el budismo, por un lado, va hacia lo que es Indochina, hacia el sur, Tailandia, toda esta zona, y por el oeste llega hasta Irán e incluso más allá. Esa es la estructura del budismo. En cuanto al taoísmo, el taoísmo tenemos muy pocos datos del taoísmo que es. Sabemos que es una religión muy antigua, parte a través de ese texto de Lao Tse, el famoso Tao Te Ching, y este concepto de Tao Te Ching, este creador Lao Tse, se diviniza en el siglo II y a partir de ahí se estructura como religión. Vamos a empezar ya a ver los elementos más importantes de esta cultura y sobre todo el fundamental, el que realmente rompe toda la conceptualización que tenemos nosotros sobre la vida y la muerte. Todas estas culturas reconocen y lo dan como un hecho absolutamente, incluso nada debatible, lo tiene integrado en su vida diaria constantemente, que es el concepto de la reencarnación. Los budistas tienen un matiz, que no voy a entrar ahora, que no es exactamente la reencarnación, sino que es el renacimiento. Voy a explicar brevemente. Ese ser divino que habita en el sujeto, que reconocen con Namasté, en el momento del fallecimiento, sobre todo a partir del tercer o cuarto día, se desprenden de lo que llaman la envoltura, el cadáver. Y habrán oído hablar ustedes del libro tibetano de los muertos, seguro
muchos de ustedes habrán oído hablar, también el libro egipcio de los muertos. En realidad el proceso es el mismo. Es un libro que explica el viaje del alma al otro lado, porque ese viaje es peligroso. Entonces, esto vendría a ser, es un ejemplo. Imaginen que esto, no sé si se ve por allí o lo tacho desde otro lado, sería un poco la Tierra, por así decirlo. Esto sería el mundo intermedio, esta parte de aquí, que es el viaje en el que hay que atravesar, y aquí estaría el mundo de lo real. La persona que muere deja aquí, en la Tierra, el cuerpo físico, pero tiene que atravesar esto. Tiene que atravesar esto. Los tibetanos le llaman el bardo, este mundo intermedio. Y todo el libro del bardo son indicaciones, en realidad el bardo Todol, el libro tibetano de los muertos, es un libro de viajes. Es un libro de viaje que explica cómo se hace ese viaje. Esto no es único. Esto incluso los cristianos lo tienen en un evangelio que prácticamente no se conoce, pero que va a ser traducido dentro de poco, que habla de ese viaje, la estructura de los arcontes en el cristianismo, es decir, los guardianes de esas estancias antes de llegar a la luz. ¿Qué ocurre? Que si este sujeto ha vivido en la ignorancia, en la aversión o la avidez, las tres estructuras de la mente, tiene que volver a reencarnar. No puede llegar al otro lado. Esto, que es una rueda, se llama samsara, que es la rueda de las existencias. El bardo Todol dice que si ese individuo en 14 días, no después del fallecimiento, no logra atravesar ese umbral, un umbral que es peligroso, este viaje es peligroso, tiene que volver a nacer, tiene que volver a encontrar un cuerpo para volver a realizar la existencia. Es decir, ¿y cuál es esa liberación? ¿Cómo alcanza ese nirvana? Llaman nirvana esa fusión con lo absoluto, es decir, trascender todo esto para llegar a ese estado, digamos, de, vamos a llamar, beatitud. Hay que decir que Buda en realidad significa el iluminado, no es un nombre, significa el iluminado, aquel que alcanza ya y rompe la estructura de la mente. Esto es muy importante. Para ellos, la mente, en realidad, no le dan mucha importancia, igual que tampoco le dan mucha importancia, por ejemplo, a las emociones. Es decir, son agregados. Ellos llaman, y voy a contar, aprovechando, en la India se utilizan mucho los cuentos para establecer enseñanza. Por ejemplo, cuentan de un tipo que tenía ira, tenía mucha ira, y eso le provocaba muchos problemas. Entonces un día le hablan de un maestro. Pues mira, hay un maestro que te puede ayudar con tu ira, que te hace tanto sufrir. Entonces él va a visitar al maestro, dice, ¿me puedes ayudar con esto? Dice, sí, te puedo ayudar, claro. Dice, muéstrame tu ira. Dice, bueno, es que ahora no tengo ira. Dice, bueno, pues lo que tenemos que hacer es que cuando tengas ira, me la muestras, ¿correcto? Dice, sí, perfecto. Dice, mira, yo vivo en lo alto de la montaña, allí, bien lejos. Dice, entonces, cuando